La parte circulatoria del cerebro. Y ustedes van a hacer la parte venosa. Bueno, entonces, acá tenemos dos arterias que salieron de la subclavia, subieron y se metieron, ¿se acuerdan? No, ¿usted qué se va a acordar? Y me busca. Pues claro. ¿Se acuerdan las vértebras cervicales que tenían unos agujeros en las apófisis transversas que se llamaban los agujeros transversos? Por ahí pasaban unas arterias. Esas son estas, que se llaman las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales. Esas arterias vertebrales entran al cráneo por el agujero occipital, ¿sí? Y van a dar unas arterias que se llaman las arterias espinales anteriores y posteriores, que van a irrigar las arterias espinales anteriores y posteriores. La médula espinal, ¿cierto? Y antecitos de que las dos arterias vertebrales se unan, me van a dar, aquí no se ve muy bien, son esta, pero es que aquí está como en la basilar. Pero pongámosle que sea, está haciendo la referencia que no es en la basilar, sino en la vertebral, que se origina una arteria que se va a llamar, la abreviatura es PICA, que significa arteria cerebelosa posterior-inferior. Arteria cerebelosa posterior-inferior. Y eso sí se le puede decir. Esa sí se le puede decir PICA, sí. De hecho, a nivel ya profesional, laboral, los neuros dicen es PICA, AICA, ¿sí? Bueno, luego que las vertebrales me dieron la pica, se unen las dos arterias vertebrales y me forman esta arteria que se llama la arteria basilar. Pica, pica. Aquí estamos en ¿dónde? Aquí estamos en bulbo. Aquí estamos en bulbo. Profe, ¿Sí, señora? es que, ¿cómo se...? ¿Ya se le olvidó? ¿Pica qué? Por estar hablando con ¿Yo no ella. estoy hablando? Sí, claro, yo la vi. No. Aquí a usted se le olvidó que estaba hablando. Arteria cerebelosa postero inferior. Gracias. Aquí estamos en ¿dónde? En el bulbo. Se unen las dos vertebrales y me forman la basilar. Esto es protuberancia. Acá está la protuberancia. ¿Acuerdan? Ayer les mostraban en el dibujo del tallo que la protuberancia tenía sí. les decía que hay como en toda la mitad hay un surco. Un surco, ¿Sí? un surco basilar. Una depresión. Sí. Ese surco se llamaba surco de la basilar. Pues ahí va a ir la arteria basilar. ¿Sí? Sí. Arteria basilar. Esa arteria basilar me va a dar unas ramitas pequeñas que se van a llamar las arterias pontinas. Pues van a irrigar al puente. Van a irrigar al puente o a la protuberancia. ¿Sí? Pontinas o pónticas, cualquiera de las dos maneras. Pontinas o pónticas. Luego, ya en la parte, cuando se va a terminar la basilar, me da esta otra arteria, también muy importante, que se va a llamar la AICA. Arteria cerebelosa anteroinferior. Arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Le puede decir AICA? AICA, sí se le dice AICA. Y me da otra arteria que se llama la arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa superior. ¿Sí? No, ellas se van hacia aquí está el cerebelo. Entonces se van a irrigar al cerebelo. La pica me va a irrigar la parte posterior inferior del cerebelo. La AICA me irriga la parte anteroinferior del cerebelo. Y la cerebelosa superior, la parte superior del cerebelo. ¿Sí? ¿Cómo, señora? Ahí donde está la Cerebelosa, AICA y acá abajito estaría la pica. Es que el dibujo no trae la pica. Creo que tengo otra imagen donde está la pica. No, creo que no. No. Bueno. Muy bien. Una vez que la basilar me da la cerebelosa superior, se me abren dos. Termina la basilar
Y las dos ramitas en las que se abren se van a llamar la arteria cerebral posterior. Arteria cerebral posterior. ¿Aquí en dónde estamos? En el mesencéfalo. En el mesencéfalo. ¿Sí? Protuberancia, bulbo. ¿Verdad? Muy bien. Luego, hacia la parte media del mesencéfalo, encuentro dos arterias que se unen. Carótida interna y cerebral media. De la carótida interna se origina la cerebral media. ¿Sí? Carótida interna y cerebral media. O sea, ¿de dónde sale la arteria cerebral media? De la carótida interna. ¿Se acuerdan de la arteria carótida interna acá? Entonces, acuérdense que yo les decía, la carótida interna, antes de entrar por el agujero carotidio al cráneo, me daba la oftálmica, por allá cuando vimos en cara. Entonces, entra por el agujero carotidio, acá, y me da la cerebral media, y me da esta otra, que me une la carótida interna con la cerebral posterior, que se va a llamar la comunicante posterior. Comunicante posterior. ¿De dónde se originó la comunicante posterior? De la cerebral, de la carótida interna. Carótida interna. Ah, comunicante posterior. Comunicante posterior. También de esa carótida interna sale esta arteria, que se va a llamar la cerebral anterior. Cerebral anterior. Cerebral anterior. ¿Y esa cerebral anterior para dónde se va? Pues para adelante. ¿Cierto? Y las dos cerebrales anteriores se comunican entre sí por la arteria comunicante anterior. ¿Esta es comunicante qué? Posterior. Esta es comunicante anterior. ¿Listo? Preguntas sobre vascularización. En la cerebral media también se llaman igual, es la que comunica a la... ¿Esta? Pero en la cerebral. Por eso esa es la cerebral media. ¿De dónde se originó la cerebral media? De la carótida Interna. interna. La carótida interna me da la cerebral media, me da la comunicante posterior y me da la cerebral anterior. Cerebral anterior. ¿Listo? Bueno, listo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? Entonces vamos para el quiz.